Amigos, buenas noches. Nuevamente los saluda con el gusto de siempre su amigo Francisco López Sánchez. Pues aquí ya tratando de ir a descansar, pero no sin antes quise hacerlo, sino para comentarles a ustedes lo siguiente. Miren, finalmente nosotros como abogados, pues y como habitantes de este país, realmente no podemos dejar de sorprendernos muchas veces las alteraciones que hay a nuestro orden constitucional. Desafortunadamente, y lo digo con todo respeto, desafortunadamente a nosotros los mexicanos no nos han dado la oportunidad de conocer lo que viene siendo nuestra propia constitución. Para conocer la constitución política de México, generalmente tenemos que estudiar la carrera de Derecho. Nadie se ha preocupado porque nosotros tengamos la oportunidad de conocer qué es lo que pasa con el actuar por parte de la autoridad, qué pasa en relación a la Constitución. Ustedes recordarán hace unos días que hubo un procedimiento legislativo por parte de la Cámara de Senadores en la cual se amplió el periodo de la presidencia de 6 a 8 años por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al Consejo de la Judicatura Federal. Hoy en la mañana sale una noticia, hoy en la mañana precisamente, en la cual ese asunto ya está por resolverse. Y créanme que eso a nosotros como mexicanos nos debe tener muy preocupados. Y muy preocupados por lo siguiente. Nosotros como mexicanos tenemos que intentar darle una lógica y una salida o un entendimiento racional a qué es lo que está pasando con el México nuestro. ¿Por qué? Porque la Constitución no puede ser mancillada en la forma y términos como lo están haciendo en algunos sectores de la sociedad. Y para arribar a ello, quiero decirles que en base a esa aprobación por parte de la Cámara de Senadores y la publicación de la reforma a la ley, se promovió acción de inconstitucionalidad por parte del 33% de los senadores de la República. Pero es ilógico, la verdad, pensar quién lo va a resolver, y lo digo por lo siguiente. Según el artículo 105 constitucional, fracciones primera y segunda, pero fundamentalmente la fracción segunda, que es la que habla sobre las acciones de inconstitucionalidad, nos dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien va a resolver las acciones de inconstitucionalidad. Pero aquí hay un problema fundamental. Miren ustedes, la acción de inconstitucionalidad. Bueno, antes de ello, quiero decirles que el actual ministro de la Corte, el ministro Saldívar, al momento de ser electo presidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es a la vez presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Tiene ambos cargos simultáneamente, pero el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura Federal es para 6 años. Para 6 años. Y se está ampliando para que sean 8 años. Pero él fue, según la ley, electo presidente del Consejo de la Judicatura Federal solamente por 6 años, no por 8. Esto quiere decir que si hubo una reforma a la ley del Consejo de la Judicatura Federal, esos 8 años, esa aprobación para 8 años, sería para el próximo presidente del Consejo de la Judicatura Federal, no para el actual. Recuerden ustedes la ley Bonilla, la de Tijuana, donde el gobernador fue electo por el pueblo por 2 años para ser gobernador del estado, y él promulgó su propia ley donde él ampliaba su periodo de 2 a 4 años, y la Suprema Corte, en acción de inconstitucionalidad, resolvió que el pueblo lo había elegido para 2 años de gobernador
no para 4. Y este caso es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero aquí lo preocupante es lo siguiente. Aquí a quien están tratando de beneficiar es al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, que es a la vez, presidente del Supremo Tribunal, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién va a conocer acerca de la acción de inconstitucionalidad y quién va a resolver? Según la ley reglamentaria y de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional y en base a la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución, quien va a resolver es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el ministro Saldívar es presidente de la Suprema Corte. Por ley le corresponde conocer, según la propia Constitución, a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, aquí nosotros nos establece la propia ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional, que lo no previsto en dicha ley de manera supletoria se estará a lo dispuesto a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles, es decir, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, fracción primera y segunda. Como en la ley reglamentaria no aparece ningún estado de excepción, nos tenemos que remitir nosotros, o impedimentos, nos tenemos que remitir de manera supletoria a lo que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y el Código Federal, insisto, el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 39, habla acerca de las excusas e impedimentos de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Pero cuando habla de ministros, habla de los ministros de la Suprema Corte. Y en la primer fracción señala que se encuentra impedido de conocer, no de resolver, de conocer sobre determinados asuntos aquel que tenga un interés directo sobre el asunto. Y en este caso, por lo pronto, el presidente de la Corte, el ministro Saldívar, con fundamento en la fracción primera del artículo 39 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se encuentra impedido para conocer y mucho más tratar de resolver, porque finalmente tendría que contarse con su voto, aunque él no sea el ministro relator. ¿Qué es el ministro relator? El que va a hacer el proyecto de sentencia, eso es todo. A él le conocen como ministro relator o ministro ponente en algunos casos. Es el que va a hacer el proyecto de sentencia. Él no puede opinar, él no puede votar sobre ese asunto. Él tiene que inhibirse de conocer. Pero también en el artículo 39 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se aplica de manera supletoria, les comentaba, al artículo 105, a la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda, en su fracción 17ª también establece en los demás casos a las demás personas que puedan tener falta de imparcialidad o casos más graves. Es decir, con esto el ministro Saldívar y los 10 ministros restantes están impedidos para conocer de este juicio de acción de inconstitucionalidad. Esto no se puede resolver por la Suprema Corte, señores. Y es un exhorto, un atento llamado para ustedes, señor Saldívar, para usted, señor ministro, para ustedes, señores ministros. Por favor, recuerden ustedes que hay un principio jurídico que dice: el juzgador no puede ver más allá donde la ley no mira. Y ustedes, conforme a estos preceptos
constitucionales y estos preceptos legales, ustedes no pueden ni deben resolver esta acción de inconstitucionalidad. Y a usted, ministro Saldívar, sabe perfectamente bien, señor, que usted fue designado presidente del Consejo de la Judicatura Federal, pero bajo los términos establecidos en la actual ley, no con la reforma. Y usted, señor, que es un defensor de los derechos humanos, usted, si aprueban ustedes esta reforma, realmente atentan contra todo un sistema constitucional establecido y van a resquebrajar toda una estructura constitucional. Recuerden ustedes, y además no ocupan que uno se los comente, el artículo 17 constitucional, el artículo 17 de nuestra Constitución nos dice que todos tenemos derecho, los mexicanos, todos tenemos derecho a que se nos imparta o se nos administre justicia en forma pronta, completa e imparcial. Señor, aquí la imparcialidad es donde veo como abogado, como doctor en Derecho Constitucional, señor, que esto está adoleciendo de esa cualidad. Y créame, por favor, créame, que estoy no preocupado, estoy ocupado en que esta situación no transgreda el orden constitucional establecido. No pueden jugar con la Constitución, señor. No pueden jugar con la voluntad de los constituyentes. Ustedes están para interpretar la norma constitucional, estoy de acuerdo, pero los límites no pueden rebasar los límites de la norma constitucional. Ustedes no pueden rebasar más allá del texto de la Constitución, porque entonces en ese caso ustedes no estuvieran interpretando, estarían legislando, estarían creando un derecho. Una cosa es crear derecho y otra cosa es interpretar el derecho, que eso es lo que está pasando en estos momentos con ustedes. Y créanme, ciudadanía, esto es algo que nosotros, como pueblo, como sociedad, las personas que tenemos un poquito de experiencia en el ámbito del derecho, pienso que deberíamos de buscar la forma de cómo divulgar, de cómo hacer del conocimiento a la sociedad de cuáles son esos derechos mínimos que establece nuestra Constitución en favor de ustedes como gobernados. Y créanme que cuando ustedes gusten, formamos talleres o mediante Zoom organizamos conferencias, organizamos reuniones y con todo gusto trataré de servirles como siempre he pretendido y ha sido mi intención. Y por favor, señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador, señor, sé que usted es una persona de buena fe, ha tenido muy buenos actos, muchos aciertos, señor, pero también muchísimos desaciertos. ¿Por qué? Porque es natural. Es natural, señor. Usted no es una persona perfecta, pero permita que le aconsejen, señor. Permita que le aconsejen. No busque usted la manera que únicamente su dicho, su opinión, sea la que tenga que prevalecer. No todos somos perfectos. Nadie es perfecto. Señor, solamente Dios es perfecto. Y usted no es Dios, definitivamente. Y se lo digo con todo respeto como mexicano. Señor presidente, por favor, nosotros en el año de 2018, votamos por usted como una alternativa de esperanza. No nos decepcione, señor. Se lo pido con todo respeto. No nos decepcione. Y que no nos decepcionen a la vez los representantes populares que han sido electos, que han sido reelectos en estas votaciones del día 6 de junio de este año, los cuales no fueron a los distritos. Y no digo todos, señor, porque no es verdad, pero sí le hablo de una de ellas, que me consta, porque yo anduve en esas vueltas.
y créame que seguimos confiando. Ustedes tienen un enorme capital político, señor presidente, y usted hizo unos compromisos por los cuales fuimos de manera tumultuaria, de manera masiva a votar. Fuimos a las urnas a depositar nuestro voto confiando en su persona y esperanzados a que las cosas cambiaran. No ha habido tales cambios, señor presidente, y quien se lo haya dicho le está faltando a la verdad. Usted desafortunadamente se ha olvidado mucho del sector pesquero, se ha olvidado usted mucho del sector ganadero, se ha olvidado usted mucho del sector comercial, se ha olvidado usted mucho del turismo. Ahorita en México prácticamente es únicamente turismo doméstico, turismo nacional. Ya no son las mismas prerrogativas, señor, ni las mismas facilidades para los empresarios, ni para los comerciantes. Señor, yo sé que usted estará haciendo todo lo posible, pero busque la forma en que, si usted jaló la cobija para proteger a un sector de la sociedad determinado, como las personas de mayores de 68 años, a los jóvenes, a los estudiantes, pues jale más la cobija, señor. Sabemos que para ello tuvo usted que suprimir muchos programas de ciencia y tecnología que supuestamente les iban a llegar de manera directa a quienes ya formaban parte del padrón del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo cual no ha sido así, señor. Estamos nosotros, recuerde, nosotros, un pueblo ignorante está sentenciado a la miseria, al fracaso, a la hambruna. Y a México le está haciendo falta mucha educación. Usted sabe perfectamente bien, en su caso, su secretario de Educación, el sistema de enseñanza a distancia que estamos aplicando nosotros los catedráticos, sabemos perfectamente bien que no tiene el resultado deseado. No está sirviendo, señor. Las técnicas de educación, las técnicas didácticas no están dando los resultados. Los alumnos no están siendo preparados. Son muchas las cosas que hay que ver, señor. Pero aquí lo importante es de que ojalá, y esto va dirigido al ministro Saldívar, ojalá, señor ministro, que usted, haciendo honor al prestigio que se ha ganado durante tanto año como ministro de la Suprema Corte y hoy presidente de la misma, usted, señor, usted mismo vea lo posible para no aceptar esa ampliación de periodo de mandato como presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Me da mucho gusto saludarles y quiero sobre todo decirle que esto es una petición que yo sé que no puedo, simplemente invoco el artículo 35 constitucional en su fracción quinta, donde tengo derecho a ejercer el derecho de petición en toda clase de negocios, aun cuando yo en este caso no soy más que un gobernado y no estoy en el ámbito de la relación gobernado-autoridad. Y desde luego, de manera pacífica, de manera respetuosa. Soy un mexicano que está preocupado por su país y soy un mexicano que deseo que nuestro México querido salga adelante, que nuestros jóvenes se preparen, porque los tiempos vienen más difíciles, señor presidente, y tenemos que buscar las herramientas para poder estar en condiciones de que podamos tener una juventud más estudiada, una juventud más preparada, una juventud a la cual tengamos nosotros que arrancarla de esas entrañas, de esas garras de la delincuencia organizada. Y la forma en que lo podemos hacer es ofertándoles una educación real y ofertándoles oportunidades de trabajo reales, que no sean discursos políticos, señor presidente. Buenas noches a todos. Los saludo con el afecto de siempre, ya saben, lo mejor de lo mejor. Y acá, desde el fondo de mi corazón, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Adiós.